Piali, no toca lilical tonac. Ashan tlen tlaco tonali, ticatej ipan tonali, chicome oso matli. Hoy desde el mediodía, cuando el sol alcanzó su cenit, nosotros llegamos a la séptima casilla de la novena trecena, el tonali 7 mono. Una coordenada del rumbo del Cihuatlampa, de las mujeres, el color es el negro. Y bueno, hoy me acompaña aquí este monito muy simpático que me recuerda a esos grandes sabios, artistas, escribanos, músicos del mundo maya que fueron convertidos en monos por su arrogancia. Así es, los gemelos hijos del señor del maíz, de Junacpú, o sea, estoy hablando de Junacpú Ixbalanqué, transformaron a sus hermanos mayores en monos. Y estos monos pues son Jumbats y Junchen. Y ellos representan a los monos arañas y a los monos aulladores. Bueno, pues pensando en este tonali que está bajo la regencia del señor Xutecutli, quien es el patrono de la trecena, y de Tlahuizcalpantecutli, que es el corregente, y además en que este Chicome Osomatli nos trae en el numeral 7 Acinteotl, el maíz, ese alimento maravilloso que no solamente nutre hoy a los macehuales mexicanos, sino también a muchos seres humanos alrededor del mundo. El maíz se tiene que cultivar, es el hermano mayor del hombre. Igual que nosotros nos cultivamos, igual es el maíz. Y podemos ser tan grandiosos como lo es este maíz de colores, a veces es blanco, amarillo, rojo, tiene un color azul, casi morado. Bueno, el maíz está en todos nuestros hogares. ¿Qué tal en una taza de atole de masa que te da tu abuela, en un tamalito que hizo la tía, en una tortilla que preparó tu madre? En fin, el maíz nos invita a hacer comunidad. Y los monitos también son animalitos que hacen comunidad, que se cuidan unos a otros, se acicalan, se protegen. Y estos monitos se cuelgan entre la ceiba y despiertan a todas las mariposas que andan por ahí, que es el volátil que acompaña al señor Sinteotl. ¿Y por qué hablo de las flores aquí en este tonali? Porque el señor que rige a Osomatli es Xochipili, el príncipe florido, ese que es dualidad de Xochiquetzal, la hermosa flor. Y el señor de la noche que nos acompaña es Tonatiuh, el que va tonando. Así que tenemos mucha energía porque Xutecutli es el señor del fuego y del tiempo, el hacedor de soles. Y Tonatiuh es ese sol que hiciera Xutecutli para la quinta humanidad, nuestro Nahui Olin, que antes de ser el sol fue Nanahuatzin. Bueno, pues yo aquí escribí unas letras para celebrar este tonali Chicome Osomatli y también celebrar a todos mis amigos y mis amigas que son Osomatli, que son mono. En especial a mi amiga María Lilia, que es un mono maravilloso. Ella tiene otro numeral, pero la esencia de Osomatli la tiene porque es una mujer alegre, sonriente, creativa. Y bueno, conozco otros monos muy simpáticos. ¿Sabían que el mono es el nahual de Yayauquitezcatlipoca? Sí, del espejo de obsidiana. Se dice que él se convertía en mono y se iba a los tianquisco, a los mercados, a seducir a las doncellas. Así que ten cuidado, no te vayas a encontrar por ahí un mono con una sonrisa muy atractiva y te seduzca y caigas. Bueno, si te pasa eso, disfruta, porque el amor es muy bonito. Así que esta es la composición para este tonali. Germino como la semilla en la tierra húmeda, broto no de un surco, sino de las fauces abiertas del mundo. Soy la planta que soñó Xochipili y al soñarme florezco. Quedo revestido no de piel, sino de pétalos. Me visto con el polen y el rocío, y mi aliento es el aroma de las flores que se abren para morir y renacer. En mí habita la belleza que no se nombra, sino que se siente. La energía del sol, el tona del mediodía, corre por mis venas.
Soy el maíz de todos los colores, el blanco del norte que es el hueso y memoria, el negro del oeste que es noche y misterio, el rojo de este que es sangre y nacimiento, y el amarillo del sur que es sol sobre la piel. Soy en mi carne la evocación de todos los rumbos, de todos los hombres. Hoy yo mismo soy Chicome Ozomatli. Soy un movimiento, la versatilidad de la luz que se filtra entre las hojas, la libertad del pensamiento que salta de una rama a otra sin pedir permiso. Soy la inteligencia que no es dogma, sino pirueta. El amor como un impulso que crea mundos en el filo del instante. Y sí, me reconozco en el mono. Mi sustento es la flor y por eso mi sonrisa es un pétalo que desarma. Mi aliento es el cacao y por eso mi palabra tiene el sabor amargo y dulce de una verdad ocurrente. Soy la respuesta que nadie espera, nacida de un intelecto audaz que ríe, que danza, que no le teme al sol. Hoy nos toca interpretar a Chicome Ozomatli. Recuerda que en el 7 está la mariposa y la mariposa es un pensamiento que no acepta limitaciones. Igual que el vuelo de la mariposa multidireccional, así es nuestro pensamiento. Siempre estamos en la oportunidad de aprender y desaprender y volver a aprender cosas nuevas. Como Ozomatli somos alegría, festividad, canto, es más, cinismo si quieres, ¿por qué no? Así que hoy nos toca vivir con entusiasmo este tonali. Y si para cuando caiga la noche te vas a ensoñar convertido en un mono, pues allá nos vemos. Andaremos saltando entre las ceibas, sembrando cacao como lo hace Ozomatli y recogiendo flores en el Mictlán. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete a mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac. Porque Lili Caltonac no te abandona. Timotas que mostla.